esta época del año, la ciudad de Ibagué se prepara para dar inicio al año lectivo de todas las instituciones educativas asignadas al municipio. Niños comprando uniformes, útiles, hasta profesores preparándose para recibir a sus alumnos. Toda esta dinámica se logra satisfactoriamente gracias al trabajo de un grupo de personas quienes conforman la Secretaría de Educación, que básicamente es la central de operaciones de nuestro sistema educativo municipal. Tal vez por la gran emoción del regreso a clase, muchas personas ignoran o simplemente no saben quién es la persona responsable de que los niños y los jóvenes de Ibagué tengan acceso a una buena educación, docentes calificados e instalaciones adecuadas para su buen desarrollo. Para informarnos y conocer a la persona sobre quien recae toda esta responsabilidad, nos dirigimos hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación Municipal, ubicada en el centro de la capital musical. Bueno, mi nombre es Diego Fernando Guzmán, secretario de Educación del municipio de Ibagué. Me alegra mucho que me hagan esta entrevista. Este es nuestro secretario de Educación, Diego Guzmán, quien fue nombrado por nuestro actual alcalde Luis H. Rodríguez para ocupar este cargo durante su mandato. Pero, ¿cuál es la labor de un secretario de Educación? Lo primero que hace un secretario de Educación y nuestro objetivo es principalmente la atención de los 80.000 niños, es lo más importante para nosotros. Estamos pendientes en esta época de la matrícula de los niños, llevamos aproximadamente 72.500, nos faltan 7.500, estamos trabajando muy de la mano con la Dirección de Cobertura para ese tema, nos venimos principalmente a revisar la correspondencia. Nuestro objetivo es el bienestar de nuestros maestros, tenemos 2.960 maestros en el municipio de Ibagué, nuestro objetivo son los 180 directivos docentes, de los cuales 59 son los rectores, los otros son coordinadores. Hemos venido propendiendo para mejorar cada día más la calidad de nuestros estudiantes, disminuir el matoneo, proyectos de vida para los niños, lo más importante, la prevención del embarazo en las niñas adolescentes. ¿Cómo es un día del funcionario Diego Guzmán? Nos levantamos a las 5 de la mañana, a esa hora también levanto a mi hijo que estudia en San Simón. Nos vamos, el conductor llega por nosotros faltando 10 para las 6, ya estamos listos, lo dejamos a mi hijo a las 6 de la mañana. Normalmente llego a la oficina tipo 7:30 o a veces a las 6:30 de la mañana, o llego a las 9:30 por las 2 citas que tuve. Entonces empezar a revisar la correspondencia que ha llegado hasta el momento, delegarla, por otra parte pues mirar qué tipo de trabajo tenemos con los funcionarios. Normalmente los lunes, que es cuando más atendemos personas, por la mañana entregamos 20 fichas por la mañana y 20 fichas por la tarde, pero normalmente termina uno a las 12, pero ahí hay un poco de personas que están sin cita y las atiendo absolutamente a todas, o a algunos les decimos que regresen por la tarde, por eso digamos que vamos saliendo 1:30, a veces sobre las 2 de la tarde. Una persona tan ocupada, con la agenda llena de reuniones y tareas, ¿a qué horas descansa y le dedica tiempo a su familia? Aspiro y siempre trato de que los domingos sean para mi familia y realmente me desconecto de celulares, a no ser que el señor alcalde me designe algún trabajo el domingo, pues normalmente los domingos se los dedico a descansar y a mi familia. De pronto salimos a almorzar con los hijos, con mi esposa, o seguramente pedimos algo para comer en la casa, pero sí los dedico principalmente los domingos. Los sábados normalmente hay alguna agenda, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Aquí digamos que sobre todo cuando llega uno bien cansado, 7:30, 8 de la noche, a mirar correos, pero pues uno alcanza a la hora del almuerzo o por la noche dialogar con los hijos y con la esposa. Pues definitivamente, digamos, aprovechamos como 2 puentecitos que digamos que nos tocó reponer el tiempo, 2 viernes, uno como para el puente del 25 de diciembre y otro para que fue el 26 de diciembre, el otro que fue como el 2 de enero. Aprovechamos esos, eran 3 días seguidos y pues igual me fui para Melgar con mi familia los 3 días y los otros 3 días me fui para el eje cafetero, pues sitios cercanos digamos a Ibagué, porque pues para no gastar mucho tiempo manejando y más bien estar con la familia. Entonces pues cuando hay tiempo pues uno podría irse más lejos. Sin embargo pues digamos que otros países no conocemos sino Cuba, hemos ido a La Habana, a Varadero, hemos ido también a Maracaibo, a Venezuela y hemos ido a Quito, Ecuador, pero pues definitivamente quisiera de pronto en alguna época llevar a los hijos a Orlando. Muchas gracias a todo, al equipo periodístico, les agradezco muchísimo esta entrevista y aquí como siempre puertas abiertas.